hermanos, me pidió el pastor que diera un devocional. La verdad no tuve mucho tiempo para prepararlo, simplemente anoté unas cosas. Y pues yo nada más quiero retarnos a hablar un poquito más. Vamos rápidamente al libro de Romanos, donde leímos, por favor, libro de Romanos, capítulo 1. Y ahí vamos a ver unos versículos. Estaba leyendo esta semana Romanos y me fue interesante. Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Me puse a pensar, hermanos, y pues, cada uno de nosotros necesita ser llamado pues, a una comunión diaria con Cristo. Es importante para el creyente tener una comunión diaria con Dios, es necesario y es completamente indispensable. Pero antes de seguir, vamos a orar. Le invito a que me acompañe a orar para hablar de este tiempo. Dios, gracias. Yo estoy nervioso, sé que no me preparé mucho, no me siento muy cómodo, pero Señor, te pido que lo que he aprendido estos pocos días pues pueda transmitirlo con amor. Dios, pon tus palabras en mí, ayúdame, Señor, a poder hablar lo que tú quieres, decir lo que tú quieres, no decir cosas mías ni pensar cosas mías, simplemente poder abrir tu palabra y gozarnos en ella. Mi Dios, quédate con nosotros porque te necesitamos aquí, necesitamos tu presencia y necesitamos verte en nuestras vidas y darte la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido. Amén. Muy bien, puede tomar asiento, hermanos. Bueno, Pablo empieza aquí y dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Me puse a pensar, y un siervo pues en ese tiempo no valía nada. Un siervo no pesaba nada, no tenía opinión, no tenía voto. Entonces cuando Pablo se denomina siervo de Jesucristo, Pablo está diciendo: Señor, yo no soy importante, yo no soy el que valgo, yo simplemente soy tuyo y valgo por lo que tengo, que eres tú, y tú eres lo más importante en mi vida. El creyente nunca debe de ser importante de una manera más allá de lo que el Señor quiere. Debemos de cuidar siempre de no ser demasiado importantes o indispensables, simplemente somos siervos de Jesucristo. Cada uno de nosotros es importante para Él, cada uno es indispensable para Él, porque nosotros somos los que llevamos a cabo los mandatos del dueño. Y el mandato del dueño es lo que a nosotros nos va a mover e impulsar para hacer lo que Él quiere que hagamos. Simplemente nosotros somos esos siervos, simplemente vamos a ser un instrumento en la manera en que Dios me va a mostrar lo que quiera que yo haga. Por eso yo necesito tener una comunión con Dios, por eso necesito platicar con Dios para saber qué es lo que mi dueño me está pidiendo, para saber qué es las necesidades que Él quiere, las áreas de oportunidad que hay en mi vida, las áreas fuertes que yo tengo, y cada una de estas situaciones que Él me va a mostrar, lo va a mostrar a través de una comunión con Él. Y la comunión se desarrolla a través de una plática. Hay una frase que lo dijo el pastor Ramos, y la frase es que hay que entender nuestra postura. La postura siempre debe de ser una postura de siervo. Aquel que toma una postura diferente y aquel que no es siervo cuando Dios está hablando, es aquel al que Dios no le va a poder mostrar y le va a poder dar todas aquellas bendiciones que tiene preparadas para él. Marcos 10, 41 al 45. Marcos 10, 41 al 45. Dice la Biblia: cuando oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús llamándoles les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, una persona, un cristiano que comienza siendo
siendo un siervo va a poder orar por cualquier persona, en cualquier lugar y por cualquier situación. No es que mi oración sea demasiado importante, no es que la oración del que empieza el culto sea importante, no la oración del que termine el servicio es importante, no la oración del pastor que se puede parar a predicar es importante. Es para hacer lo que a Dios le agrada, porque simplemente somos meros siervos de Dios. No hay nadie más importante que otros. Todos somos siervos de Jesucristo, nuestro Señor, y para cada uno de nosotros la oración de Él vale lo mismo. Eso es algo importante. Mucha gente se le acerca, no sé si se le ha acercado y le dice: hermano, ore por mí, al cabo usted está más cerca de Dios. Mentira, Dios nos tiene al mismo alcance. Entonces nosotros simplemente debemos de orar como siervos de Dios que somos. El grande, que llega a ser grande, es aquel que se sienta, escucha y deja usar y escucha la voz de su Dios. Ese llega a ser grande, porque Dios es el que exalta y Él es el que humilla. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que los siervos que aquí hay seamos siervos de ejemplo, siervos que con el ejemplo enseñemos a los demás a hacerlo. Verdaderamente, hermanos, a mí me cuesta mucho trabajo orar, porque a mí mi papá cuando oraba yo siempre lo veía con los ojos abiertos, y yo siempre oro con los ojos abiertos. Cierro los ojos de vez en cuando, pero me cuesta mucho trabajo cerrar los ojos. Entonces cuando uno ora, pues me ve con los ojos abiertos y pues yo a veces los abro. Entonces, hermanos, pues el ejemplo es lo que arrastra. Si usted quiere que la gente ore, ore usted. Pero no cuando lo vean, sino cuando esté solo, así va a poder mostrarle a la gente que puede orar. Segunda cosa, uno tiene que estar convencido de quién es su dueño. Una persona que es un siervo es aquella persona que lo conoce tan bien que aun cuando oye su voz lo va a escuchar. No sé usted, pero cuando los niños van en un centro comercial o cuando un niño oye la voz de sus padres, inmediatamente se calla. Cuando un niño escucha la voz de su papá que lo regaña, ahora sí que no se oye nada. Cuando un bebé le oye a su mamá hablar, inmediatamente, si está llorando porque no la ha visto, guarda silencio. Ellos conocen la voz y aún los gestos y aún la voz que sus papás les puedan hacer de cariño. Ellos simplemente, al estar expuestos tanto tiempo a convivir con ellos, al ser cargados, al poder escuchar todas sus conversaciones, aun cuando están dormidos, ellos se dan cuenta de la voz que sale de su garganta, del timbre de voz, de cada uno de los componentes que tienen, de los sonidos que hay. Eso afecta a un niño, porque cuando no oye su voz, ¿cómo se pone? Impaciente, le da por llorar, le da por preguntarse qué va a hacer de él, pero cuando inmediatamente escucha la voz de aquel que es su padre, su dueño, entonces entiende que Él está ahí para protegerlo. ¿Cuántos cristianos conocen la voz de Dios? ¿Cuántos cristianos escuchan la voz de Dios? El problema no es saber que Dios existe, el problema es conocer la voz de Dios. Y muchos de nosotros no sabemos cuál es la voz de Dios porque muchos de nosotros no vamos delante de Dios y exponemos lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Yo soy un hombre que me cuesta mucho trabajo hablar. No hablo mucho. Hermano, usted, pero siempre está hablando, pero me cuesta sacar mis emociones y mis sentimientos. Hay muchas cosas que guardo dentro de mi corazón y muchas veces no he aprendido aún a expresarlas delante de Dios. No soy perfecto, tengo muchos problemas y tengo muchas situaciones, pero el anhelo de mi corazón es aprender a hablar con Dios de tal manera que me acostumbre tanto a su voz que en el momento que Él diga hazlo, lo voy a hacer. Tercera cosa, en el versículo 9 dice: porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Necesitamos orar. Nosotros necesitamos experimentar una gracia en la oración de parte de Dios, y eso solamente los tienen las personas que oran.
No sé usted, pero una persona cuando ora se siente en paz. Una persona cuando ora sabe que lo están escuchando. Una persona cuando ora empieza a sacar cosas de su corazón. Les he comentado que cuando voy a mi trabajo me pongo a platicar con Dios. Cuando voy a mi trabajo empiezo a darme cuenta de que necesito hablar con Él, de que necesito pedirle que en ese día Él me prospere, de que sea todo para mí, que me dé la gracia, que me esfuerce, que mi cabeza no se vaya para otro lado, que mis ideas y mis pensamientos sean totales, que cuide de mi familia, que cuide a cada uno de los que me rodean, que cuide a los hermanos de la iglesia. Y yo necesito aprender a orar no solamente por mí. Una persona que ora es una persona que entiende que tiene que platicar con Dios. Yo no sé usted, pero cada vez que yo me paro y empiezo a orar, termino orando por otra persona, porque orar por uno mismo siempre aburre. Es como lo que va a pasar aquí si no dejo de hablar de mí, se van a aburrir. Una persona necesita aprender a interceder por otros, porque eso es lo que hace un siervo. Un siervo se acuerda de otro y empieza a ayudarlo. Cuando en una casa, en tiempos antiguos, lo estuve leyendo, tenía que hacer algo y otro siervo terminaba, el siervo tenía que ir y ayudar a terminar la otra faena. No había otra cosa que hacer más que agradar a su Señor. Él se tenía que apoyar a los demás, él tenía que hacer las cosas de los demás, más si le habían puesto sobre un cargo. Entonces es importante que el siervo interceda y ore por otras personas. ¿Por qué? Porque el espíritu correcto de una persona va a ser el resultado de qué tanto tiempo ore, de qué tanto tiempo platica con Dios. El espíritu de un hombre se va a manifestar del tiempo que uno pase con Dios. El tiempo y la vida de un hombre y sus actitudes va a cambiar a medida que uno platica con Dios. Muchos de nosotros le hablamos con Dios y le decimos: cámbiame, transfórmame, hazme otro, dame hambre de tu palabra, dame hambre de ir a la iglesia. Pero en realidad nosotros no tenemos ese espíritu, porque oramos una vez y se nos olvida. Muchos de nosotros no vemos oraciones contestadas porque lo hacemos una vez y se nos olvida. Muchos de nosotros hacemos simplemente una oración, media oración, un cuarto de oración, y en todo el día vivimos con ello. Y a veces un siervo necesita más de una vez para recibir las instrucciones correctas. Yo no sé, pero en el lugar donde trabajo nos están mandando correos. Nos mandan tantos correos para que hagamos las cosas de la manera que ellos quieren. Y esas son las direcciones. Y si no lo hacemos como ellos quieren, nos levantan actas administrativas, las cuales van a nuestro expediente y se quedan ahí, y dependiendo de cuántas faltas nosotros tengamos, entonces nos corren o nos amonestan. Hermanos, Dios no nos corre, Dios no nos amonesta, Dios no nos dice falta. Sin embargo, nuestro espíritu no cambia, nuestra manera de vivir no cambia, porque no pasamos tiempo en oración. Nuestra oración, hermano, necesitamos tener 4 cosas para poder orar. La primera, Santiago capítulo 4, versículo 2. Santiago capítulo 4, versículo 2. Dice la Biblia: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios. La Biblia es clara, dice: codicias y no tienes, matas y ardéis de envidia, porque siempre criticas a los demás. Combates y luchas, pero no tienes el galardón que quieres, no tienes el triunfo que quieres, porque no pides. Pides y no recibes, porque pides ¿cómo? Mal. ¿Pides para quién? Para mí. Hermanos, la realidad de las cosas es que nosotros necesitamos orar conforme a la voluntad de Dios. Tú y yo como creyentes necesitamos aprender a someternos a la voluntad de Dios.
Solamente hay dos voluntades. ¿Cuáles? Mi voluntad y la voluntad de Dios. Muchas veces yo no dejo que nadie me someta y saco mi casta y hablo y digo y peleo y se tiene que cumplir lo que yo digo porque yo soy el que mando y es mi voluntad. Y está la voluntad de Dios, que es el que nos pide y el que nos dice. Y la voluntad mía debe de aprender a someterse a la voluntad de Dios para poder aprender a pedir. Yo no puedo pedir algo que vaya en contra de la naturaleza de Dios. Hoy estaba platicando con alguien y me dice, creo que a Dios se le olvidó hacerme rico. Y le dije, pero eres inteligente y no te falta nada. Sí, pero me hubiera podido ahorrar todo mi esfuerzo al haberme hecho rico. Y yo le pido que me haga rico, pero creo que no me oye. ¿Cree que algún día ese hombre va a ser rico? No. ¿Por qué? Está pidiendo mal, no está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Acuérdese que un hombre debe de pedir que prospere su alma. Segunda cosa, para poder orar. Josué 10:14, por favor. Josué 10:14. Dice la Biblia, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. La segunda cosa es, la oración debe de ser por algo que a Dios le dé la gloria. Cuando una persona pide, uno debe de orar para que Dios le dé la gloria. Cuando José le dijo, sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón, ¿por quién estaba pidiendo? ¿Por qué estaba pidiendo? ¿Qué estaba pidiendo? Victoria, ¿no es cierto? Él quería vencer a sus enemigos. Él quería postrarlos por debajo de sus pies. Él quería ver una victoria grande para que todos los lugares de la tierra vieran que su Dios era poderoso. Y él estuvo orando por tener esa victoria. Cuando él vio que Dios le estaba concediendo su oración, él se apresuró y volvieron y venció y hubo victoria tan grande, y ahí fue en donde fueron entregados sus enemigos. Y toda la gente que lo vio, yo me imagino todo el pueblo de Israel, todos los enemigos que pelearon contra él, se dieron cuenta de que existía Dios y no había nadie que le pudiera robar la gloria a Dios. No hubo nadie que le pudiera robar en ese día la gloria a Dios. Un creyente necesita orar porque la gloria siempre se la lleve Dios. Un creyente necesita pedir algo donde la gloria se la lleve Dios, donde las manos de Dios se metan, donde el pensamiento de Dios esté involucrado, donde el poder de Dios se haga manifiesto. Cuando nosotros oramos porque van a operar a alguien, nosotros debemos de creer que aunque haya complicaciones, no es la mano del doctor la que está ahí, sino la poderosa mano de Dios la que está obrando a través de él. Porque nosotros confiamos en que cualquier cosa que pase, la gloria será de Dios. Que si hay una enfermedad difícil, la gloria se la va a llevar Dios y no los doctores. Se la va a llevar Dios y no las medicinas. Se la va a llevar Dios y no aquel que te recomendó algo. Que cuando estés pasando por una aflicción, un problema, la gloria se la va a llevar Dios y no aquel que te dijo cómo salir del problema. Dios quiere que nuestra oración vaya donde Dios se le dé la gloria. Para que nosotros podamos orar también por los demás, necesitamos aprender a orar con fe. Ahí en Josué 10:12 dice, entonces Josué habló a Jehová en el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Hermano, hay que orar con fe. La Biblia dice que no hubo otra persona a la que Dios escuchó. ¿Qué estaba pidiendo Josué? Que se parara el sol. ¿Era algo lógico? ¿Estaba pidiendo que se parara la luna? ¿Era algo lógico? Mas sin embargo Dios le concedió el privilegio de poder escuchar su voz y cumplir su oración. Cuando pedimos algo a Dios, podemos dejarlo en sus manos y debemos aprender a dejarlo en manos de Dios. Cuando usted ora, deposítelo en manos de Dios y ahí déjelo. Porque lo que el cristiano hace es, Dios, yo te pido,
pero volvemos a tomar el tema y seguimos apropiándonos, tratando de conseguirlo. No, Dios no es un Dios que esté en crisis. No, Dios no es un Dios que se esté olvidando. No, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y eso lo dice el libro de Hebreos. Dios nunca va a responder a alguien que no le cree. Dios nunca va a responder a alguien que no tiene fe. ¿Por qué? Porque la fe del cristiano es la que va a mover esa oración. La fe del cristiano es la que va a llevar a buen puerto la oración. Nosotros para interceder por los demás necesitamos hacerlo. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Una cosa hay, y esa cosa es con la que hay que batallar, que puede hacer que no oremos. Y eso viene en Josué 7:10, por favor. Josué 7:10. Desde el 8. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra verán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Israel ha pecado y aún ha quebrantado el pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y se han hurtado y mentido, y aún lo han guardado entre sus menesteres. Hermanos, la única cosa que estorba la oración es el pecado. No le importa a Dios si es grande, si es pequeño. Hermano, hay cosas en nuestro corazón y en nuestra vida que necesitan ser confesadas. Hay cosas que usted y yo tenemos que hablamos con Dios, pero no le decimos. Necesitamos sacarla y nosotros debemos de pedir perdón para que nuestras oraciones no lleguen con estorbo a su presencia. Yo necesito aprender a decidir vivir sin pecado y necesitamos aprender a declarar nuestro pecado. El libro de Proverbios dice que el que cubre sus pecados no prosperará. Hermano, yo debo de aprender a dejar de justificar las cosas que hago, y eso a mí me pasa con tanta facilidad. Yo necesito aprender a dejar de justificarme por todas las cosas que yo hago, por todo el pecado que yo pudiera hacer. Las cosas, pecado damos por hecho que es las cosas que no le agradan a Dios, sean grandes o pequeñas. Yo soy el que decide vivir en eso, y yo soy el que necesito urgentemente para poder orar, dejar de justificar mi pecado y aprender a pedir perdón a Dios. Porque si yo justifico todo lo que hago, mi oración siempre va a tener estorbo y siempre me voy a preguntar por qué Dios no cumple mis oraciones. Y siempre me voy a preguntar por qué Dios no obra. Y siempre me voy a preguntar por qué Dios bendice a los demás y no me bendice a mí. Y siempre me voy a preguntar por qué veo que los demás es todo lo que tienen y todo lo que hacen. Veo la mano de Dios y en mi vida estoy fracase y fracase. Hermano, si hay algo que arreglar, hay que arreglarlo con Dios, para que usted y yo podamos ver el poder de Dios en nuestra vida. Esos son 4 pasos que nosotros tenemos que hacer para orar. Porque nosotros necesitamos orar unos por otros e interceder y poder tener un espíritu correcto en el momento que a mí me digan, vamos a orar. No sé, pero cuando me dicen vamos a orar, a veces me estreso. Oraré bien, oraré mal, pediré bien, pediré mal, me responderá Dios, me oirá, inclinará su oído. No sé si alguna vez le ha pasado eso a usted. A mí, sí. Y cuando esas cosas a mí me pasan, es porque yo no he orado. Y el problema de no orar, hermanos, se demuestra en una sola cosa: en el tiempo que le das a Dios en esa área de tu vida. Sinceramente, a veces mi tiempo con Dios es el resultado de la ocupación que tenga o el resultado de las cosas que haga. Pero cuando no oro con Dios, mi vida cambia. Me enojo más, grito más, me peleo más, digo más cosas. Pero cuando realmente oro, estoy contento, tengo paz, estoy agradecido, me siento con gozo de seguir adelante. Hermanos, la oración es la base para poder hacer las cosas por los demás. ¿Por qué? Romanos 1:11, con esto termino. Romanos capítulo 1.
Fíjense lo que dice ahí la palabra. 1:9, perdón. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo siempre oraba por ellos, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a verlos, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. La oración de los demás, el aprender a orar por otro, me convierte a mí tengo un deseo de ser una verdadera bendición espiritual. Pablo deseaba ir a ver a los demás, ¿por qué? Porque él deseaba que ser una, aquí lo dice, comunicaros algún ¿qué? Don espiritual. Él deseaba ser una bendición espiritual. En cualquier lado que usted ore, hermanos, en su casa, en su trabajo, en algún lugar donde usted ponga sus rodillas, donde usted se siente, donde usted se pare, en cualquier otra cosa, es donde usted puede ser una bendición por otros. El problema es que nosotros necesitamos aprender a ponernos el saco para aprender a orar. El problema es que nosotros necesitamos aprender a orar por los demás. El problema es que a veces nosotros nos ensimismamos tanto que no somos de bendición a los demás. Y cuando usted crece en gracia, usted va a crecer en esas bendiciones espirituales y usted va a poder ver crecer a los demás. Y entonces, hermanos, la vida de todos los que estamos aquí va a ser usada por Dios. A medida de que oremos unos por otros, a medida de que platiquemos con Dios y usted pueda pedirle a Dios por los demás. ¿Por qué, hermanos? Porque yo le aseguro que en este lugar hay gente que tiene problemas. Si usted no crece en oración, usted va a limitar la mano de Dios por causa de nuestra soberbia, por causa de la falta de oración, por falta de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no vamos a ser de bendición a nadie. Hermanos, ellos dicen que yo no soy de bendición a nadie. No todos los días traigo bien puesto mi traje de Cristo. Pero sabe una cosa, hermano, el orar me va a llevar a mí a poder tener una vida de Dios, de oración. Yo quiero retarle en esta hora a que mejore su vida de oración. Yo me lo voy a proponer, porque la verdad dejo mucho que desear. Pero yo le reto que usted tome ese tiempo. Y lo dejo con esta frase que algún día yo escuché. La oración es el pequeño músculo que mueve la poderosa mano de Dios. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a orar, vamos a tener una mecánica. Si usted está solo y usted quiere orar, ore solo, no hay problema. Si usted tiene a su lado gente y quiere orar con ellos, ore con ellos. Pero hermano, es un tiempo de oración, de platicar con Dios, de poder expresarte. No es un tiempo para que nada más esté esperando que termine, es un tiempo para que usted practique su comunión con Dios. Ok, vamos a tomar algunas